Hola a todos y a todas, mi nombre es Pilar Monzón y formo parte del equipo del proyecto EREA Plus, un proyecto que está impulsado por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende y financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bienvenidas a una nueva píldora formativa de EREA Plus, diseñada para ofrecer recursos, consejos y herramientas esenciales a iniciativas, pymes y personas del medio rural aragonés. Durante la sesión de hoy exploraremos el balance social, la herramienta de medición de la economía solidaria. Comenzamos. La economía solidaria, vamos a poner en contexto antes de abordar el balance social, está dentro de la economía social, que en España la tenemos enmarcada en la normativa de la Ley 5/2011, y la economía solidaria se define como un conjunto de prácticas y realidades económicas regida por valores que priorizan el bienestar de las personas y el planeta, apostando por la solidaridad, igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión. Decimos que en la economía solidaria y en la economía social, por tanto, lo primero son las personas, no tanto el capital, el rendimiento del capital. En este contexto, la economía solidaria vive unos principios en sus organizaciones, incluso independientemente de la forma jurídica. Si bien es cierto que la economía social y la ley enmarca una serie de figuras jurídicas como de economía social, como son las fundaciones, asociaciones, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, sociedades laborales. En la economía solidaria nos define como economía solidaria la puesta en práctica de los principios de la economía solidaria: la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno. Y en ese sentido, estos principios que queremos poner en práctica en nuestros proyectos económicos y sociales, los que queremos ver que van adelante, que se implantan, que los llevamos a cabo. Por eso es tan importante esta parte de la medición de ese impacto y de esa coherencia con estos principios. Ya sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Así que buscando herramientas y metodologías para medir nuestro impacto y nuestro grado de coherencia con esos principios, hemos desarrollado el balance social. El balance social es una de tantas que hay en nuestra sociedad y que podemos optar a estudiarlas y valorar cuál nos interesa más, cuál está más alineado con nuestros propósitos, entre otras que podemos conocer, pues son la herramienta del sello Bicor, el SROI como herramienta de medición del retorno de una inversión, el retorno social de una inversión, la matriz del bien común, los criterios ESG de medio ambiente, social y de gobernanza. La teoría del cambio es una metodología también muy implementada, ¿no?, en proyectos sociales para estudiar esas mejoras y esos cambios que se producen cuando llevamos a cabo un proyecto. Y en Aragón tenemos también el sello de empresa RSA. El balance social y las funciones que cumple dentro de la economía solidaria es una propuesta de enseñar el corazón, de enseñar, es una propuesta de una herramienta que va a evaluar esos principios que tiene la economía solidaria y que a nivel de empresa es un ejercicio de transparencia, de coherencia y de evaluación y de mejora continua de las prácticas empresariales. Y a nivel de economía solidaria, social y solidaria, pues es una herramienta también que nos ayuda a difundir y a visibilizar las maneras de hacer economía, los modos de hacer economía, los modelos, cuantifica cuántas entidades y proyectos estamos en la economía social y solidaria, cuantifica qué entidades formamos parte del REAS y del mercado social a nivel estatal, y es una herramienta que también nos sirve como interlocución con las administraciones públicas, porque a la hora de optar a una subvención, una licitación,
el hecho de tener una herramienta implementada en la empresa, en la organización, en el proyecto, que sea de autoevaluación, diagnóstico, de medición de ese impacto, pues esto ante las administraciones públicas es algo que cada vez se valora más. Enseña el corazón, haz balance social. Es un proceso al final del cual arrojamos unos datos agregados de toda la economía solidaria en España y que los hacemos alrededor de estos principios en una infografía que presentamos. También estudiamos, a la vez que recogemos todos estos datos, ¿no?, que nos van a permitir hacer el balance social, solemos también estudiar diferentes aspectos que nos parecen interesantes, como es todo lo que es la perspectiva de género en nuestras empresas y colectivos, y la infografía del mercado social como esa herramienta de ver cuánto consumo hay de las empresas dentro de los circuitos de la economía solidaria y, por tanto, cuidando esa cadena de valor que no solo es ofrecer al cliente unos productos que han sido realizados, productos o servicios realizados con unos criterios y principios de la economía solidaria, sino también con esos proveedores y otros agentes necesarios para llevar a cabo cualquier actividad económica. De tal manera que también sacamos unas infografías con esas perspectivas. Decimos balance social porque es esa autoevaluación y ejercicio de transparencia, y a veces también nombramos la auditoría social cuando en algún territorio, no en todas las comunidades autónomas, pues han avanzado y esa evaluación se hace de manera externa, se hace un análisis del grado de coherencia con esos principios, y si ese análisis supera una serie de estándares, se obtiene el sello de balance social que, bueno, pues permite también a la entidad darse cuenta de la evolución. Todo este trabajo se realiza a través de una herramienta informática, que es el Enseña el Corazón, que se da de alta cada entidad. Ya digo que también se pueden ser proyectos, y que contiene una guía de preguntas, una batería de preguntas que en la mayor parte de las comunidades autónomas es acotada, pero también puede ser una batería más amplia. Y vamos preguntando acerca de los principios. El proceso de hacer el balance social, la auditoría social, lo llevan a cabo todas las entidades vinculadas a las redes de economía solidaria y mercado social. Comienza alrededor de mayo y dura hasta el 15 de septiembre, donde se cierra la campaña. Luego hay un proceso de validación de datos por unas comisiones que existen en cada comunidad autónoma para revisar y ver cómo se han rellenado todos los balances sociales. Se agregan los datos y se elaboran los informes que posteriormente presentamos en una campaña pública y abierta y que luego colgamos en la web de Mercado Social. Mercado Social es ese circuito económico donde todas las entidades que hacemos este balance social pues estamos mapeadas, y donde se puede localizar para ejercer un consumo responsable. Este trabajo del balance social le requiere a la empresa recopilar datos económicos, datos laborales, datos de participación segregados por género, recopilar toda la documentación de buenas prácticas, información de compras al circuito de la economía social y solidaria y con otras entidades de las redes. Repasamos un poco qué se pregunta en cada apartado, y en el principio de equidad a las entidades y empresas se pregunta equidad sobre la participación de las personas en la elaboración del plan de gestión y presupuesto anual de la entidad, sobre la transparencia de la información pública disponible, transparencia en las páginas web, transparencia en la propia empresa, cómo son los cargos de responsabilidad, cuáles los salarios y la igualdad o la banda salarial, y qué grado de diversidad funcional hay en las empresas. Y en relación al género,
también se pregunta las mismas ítems, la participación, la responsabilidad, desde el punto de vista de la perspectiva de género. Se pregunta también si las entidades usan el lenguaje inclusivo, tienen protocolos de acoso y planes de igualdad. En el principio de reparto justo de la riqueza, sobre todo se analizan los datos de dónde vienen los ingresos, si es de fuentes de la actividad propia, de subvenciones, cómo son la estructura de gastos, y se habla también de los salarios y retribuciones y sobre todo de cómo es ese reparto de beneficios, si van a reservas, si van a compensar pérdidas o si se dedican a causas sociales y solidarias, dado que uno de los elementos diferenciadores de la economía solidaria es el compromiso de las empresas que avanzan y que obtienen buenos resultados para capitalizar, para mejorar la estructura de la propia empresa y sus proyectos empresariales y además contribuir con el entorno a desarrollar otros proyectos sociales que les rodean. Otro principio que evaluamos en esta herramienta del balance social es el de la sostenibilidad ambiental, y aquí se pregunta y se pide documentación sobre todos aquellos procesos y protocolos que se tengan como políticas ambientales de la empresa. El consumo de la energía, del agua, el consumo del papel, la prevención y recogida de los residuos si procede, y otros consumos, incluso la movilidad, la facilidad o la consciencia de la entidad por promover una movilidad sostenible, animando pues, a una movilidad en transporte público o eh, mancomunando eh, elementos para poder ir juntos al trabajo, bueno, entonces, en esa línea, ¿no?, de la sostenibilidad ecológica. El compromiso con el entorno y la cooperación, también estos principios, pues se pregunta sobre qué grado de intercooperación hay con las entidades de la economía solidaria, qué grado de consumo hay dentro del mercado social, dentro de las mismas empresas, de otras empresas que tienen los mismos valores y principios, qué aportaciones hay al procomún, cuanto, bueno, pues de aportar a los demás del conocimiento, aprendizajes e incluso bienes, ¿no?, que podamos compartir con otras entidades, y cuál es la economía y política de lucro. Y, por último, el trabajo digno. El trabajo digno se pregunta también uno de los principios fundamentales en la economía solidaria, ese principio del trabajo digno, y en el balance social se cuestiona, se pregunta sobre qué grado de estabilidad laboral hay, cuántos contratos indefinidos, cuántos contratos temporales, qué mejoras hay a los convenios sectoriales que influyen en la empresa, qué formación y qué desarrollo hay de las personas trabajadoras, de las personas socias, qué políticas, qué medidas de conciliación con la vida familiar y qué espacios de atención emocional hay en el trabajo. Bueno, pues estos son unas pinceladas, ¿no?, de lo que se pregunta en el balance social a todas las empresas, y se termina con un apartado dedicado a cuál ha sido el principal logro de la entidad en ese año en relación a esos principios y cuáles han sido el grado de consecución de las metas propuestas en el ejercicio anterior. Todas las empresas cada año pues hacen este ejercicio de ser conscientes de qué logros han tenido y ser conscientes de cómo han conseguido las metas propuestas en el ejercicio anterior. Los retos del balance social en estos años pues es dar esa garantía, ¿no?, que el consumidor cuando encuentre y vaya a buscar empresas de economía solidaria que están viviendo estos principios, el hecho de tener esta información asequible, bueno, pues les dé una garantía de estar consumiendo productos y servicios con una economía que pone en el centro a las personas, y poder dormir con esa conciencia tranquila de que nuestro dinero, nuestro consumo
está contribuyendo a unos valores. Muchas gracias y espero que haya sido interesante. Hasta aquí la píldora de hoy y quiero recordaros que tenéis muchos más contenidos, recursos y sesiones en directo dentro de la página erea.aragonemprente.com.